estamos considerando los regalos y las exigencias que implica hacer, que implica sellar una alianza de amor con la Virgen María. Hemos visto que cuando hacemos una alianza con ella, cuando nos consagramos a ella, se trata de un mutuo intercambio de dones, de tareas y de corazones. Ella quiere darnos todo lo que es y todo lo que tiene, pero también espera de nosotros que pongamos todo lo que somos y lo que tenemos. Si es mucho o poco, no importa. Lo que importa es que tengamos la buena voluntad, la decisión de ponerlo todo en esa alianza. María nos colma de bienes. No podemos tener una idea acabada de todo lo que ella es capaz de darnos, porque siempre superará nuestra limitación humana, nuestra capacidad de comprensión, la riqueza de la persona de María. No en vano también se habla en la Iglesia no solamente del misterio de Cristo, sino del misterio de María. Era San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, un santo de nuestra Iglesia católica, que habla del misterio de María. María, por eso, que de modo especial en este tiempo se está manifestando en la Iglesia, se está manifestando en el mundo, nos quiere enriquecer, pero también espera de nosotros mucho. En alguna medida ella nos necesita y lo que ella quiere de nosotros es que la amemos en serio, porque ella nos ama así, que superemos toda comprensión de la palabra amor como algo vago, indefinido, superficial. María, en definitiva, quiere que le demostremos nuestro amor haciendo siempre lo que Jesús quiere. Hagan lo que Él les diga, como le dijo a los servidores en Caná. Y una parte importante, esencial de esa voluntad de Dios para con nosotros la encontramos expresada al comienzo del capítulo 18 de San Lucas, cuando se nos dice que es necesario orar en todo tiempo y no desfallecer. María pide de nosotros, María nos llama, en parte nos exige una intensa, una profunda vida de oración. Vamos a detenernos entonces un momento. Sin duda hubo tiempos en que el hombre tenía un mejor equilibrio en su vida, en la línea del reza y trabaja, ora et labora de los benedictinos. Usando otras palabras, el hombre necesita para su equilibrio, para su paz interior, un balance, un equilibrio entre la acción y la contemplación, y justamente por tocarnos vivir en esta época un ritmo de vida muy intenso, muy dinámico, del cual no podemos salir, y yo no desearía salir tampoco. Esta misma realidad exige de nosotros crecer en el espíritu de oración, de contemplación, aprender a sintonizar permanentemente con Dios, aprender a buscar su plan en la vida de todos los días y a perseverar en este camino. La oración, entendida de esta manera, no consiste solamente en hacer algún rezo. En el fondo, es algo que toca toda nuestra vida, es un modo de vivir. Una persona orante, en definitiva, tiene como un estilo de vida de oración. Vamos a profundizarlo un poquito comparando lo que San Pablo nos habla del atleta en relación a la vida cristiana. En la primera carta a los Corintios, San Pablo hace una comparación con los atletas que corren en el estadio y
escribe en su carta, fíjense cómo los atletas que corren el estadio se privan de todo, viven en disciplina para ganar una corona corruptible. Nosotros debemos también imitarlos para ganar, pues se trata de ganar no solamente una corona que pasa, sino la corona de la vida eterna, en el sentido que encontramos en el libro del Apocalipsis, en capítulo 2, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Creo que la imagen del atleta ilumina muy bien lo que significa la vida de oración, porque el atleta, o en la vida de un atleta, no se trata de hacer nada más que ejercicio y después que ese atleta fume, viva de cualquier manera. En el fondo, la noción del atleta supone una totalidad. Todo tiene que girar en torno al lograr ese objetivo. El entrenamiento es una parte. En último término, todo gran o todo verdadero atleta tiene un estilo de vida, lleva un modo de vivir. De modo análogo, semejante, un cristiano no basta que haga alguna oración o vaya a misa el domingo y después el resto de su vida eso no tiene mayor influjo. En último término, es un modo de vivir que nos hace vivir en una cierta disciplina permanente, una disciplina de vida con una cierta continuidad y sobre todo con una perseverancia hasta el final. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Cuando María sella una alianza de amor con alguien o cuando alguien sella una alianza de amor con María, esa unión que resulta de esa alianza va llevando de a poco a una creciente asemejación a María y por lo tanto a adquirir una de las características fundamentales de su personalidad. Bajo este punto de vista podríamos decir que María, o contemplarla a María como la gran orante. María es la encarnación viva de lo que Jesús nos pide en el Evangelio. Por lo tanto, María fue la gran orante, María fue la maestra de oración. María es la primera y la máxima contemplativa que hay en la Iglesia. Veamos, por ejemplo, en 2 o 3 momentos o circunstancias de su vida. Contemplémosla, por ejemplo, en la Anunciación, su capacidad de descifrar el mensaje, el querer de Dios. La oración, en último término, nos quiere capacitar para ser cada vez más sensibles para lo que Dios desea de nosotros. En último término, la oración es amor. La oración cristiana desemboca en la entrega personal al Dios que se nos comunica, al Dios que se nos está manifestando en la vida de todos los días. Vemos también en la Anunciación que la oración no es solamente rezos, no es solamente un sentimiento, sino que debe expresarse en mis actos, en mi vida, en mis decisiones. De lo contrario, valdrían las palabras de Yahvé al profeta cuando le dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. María nos muestra en la Anunciación una actitud de apertura, de sintonía con el querer de Dios, con su plan y una respuesta generosa y total. La vemos a María, otro momento de su vida, María en el Magnificat, en esa oración que espontáneamente canta ella al visitarla a su pariente Isabel, cuando Isabel reconoce, iluminada por el Espíritu Santo, la presencia del Señor Jesús en el vientre de María. En ese cántico de alabanza, en ese cántico del Magnificat, vemos ciertos elementos fundamentales de toda oración cristiana. En primer lugar, el estar centrado en Dios, no en uno mismo. No en primer lugar, en la oración no debemos buscar en primer lugar nuestra satisfacción personal, nuestro sentimiento. Si Dios nos lo regala, muy bien, y Dios
nos lo regala de vez en cuando y también nos lo quita. Lo que importa es que cuando oramos, cuando luchamos en la oración, estamos centrando nuestra vida en Dios. Como María en el Magnificat comienza diciendo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O sea, totalmente centrada en Dios. En segundo lugar, en la oración debemos tener esa conciencia de nuestra pequeñez, de la grandeza de Dios y de la pequeñez de nuestras personas y de nuestra vida. ¿Por qué Dios se fijó en la Virgen María? Ella lo dice en el Magnificat. ¿Y por qué lo alaba a Dios? Porque miró la pequeñez de su servidora. La oración del fariseo no fue aceptada por Dios. Señor, yo te agradezco que no soy como los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Sí fue aceptada la oración del publicano, llena de humildad. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. O sea, la oración cristiana, la oración de María, tal como nos revela el Magníficat, está centrada en Dios, su Salvador. María es consciente de su pequeñez, pero eso en ningún momento es sinónimo de complejo de inferioridad. Por el contrario, María demuestra en esa oración espontánea una profunda conciencia de misión. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y dice además, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, cuyo nombre es santo, porque Dios ha hecho en mí cosas grandes, porque Dios ha hecho en mí maravillas. Todo cristiano, en definitiva, experimenta en su vida las maravillas que Dios va obrando en nuestra pequeñez, asumiendo nuestra miseria, nuestra nada, pero obrando grandes cosas. María también vuelve sobre estos temas en esa oración del Magnificat cuando dice que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos, o sea, a los satisfechos, a los que no necesitan de Dios o a los que creen no necesitar de Él, los despidió con las manos vacías. Y otra ley fundamental es esa misericordia de Dios que se prolonga de generación en generación, tal como lo había prometido a sus padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. En el Magnificat se revela, se manifiesta el alma de María, el alma orante de María, el alma de María que alaba a Dios, que reconoce su pequeñez y que reconoce y alaba las cosas grandes que Dios, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. La vemos también en Caná. María intercede. Una de las formas de oración es la oración de petición, la oración de súplica. María intercede, pero con total confianza, con total apertura al plan de Dios. Y Dios, Jesús, el Dios hecho hombre, realiza el primer signo, el primer milagro, por el cual sus discípulos creyeron, los discípulos creyeron en Él. María nos enseña a pedir. Jesús nos ha dicho en el Evangelio: pedid y recibiréis, llamad, buscad y encontraréis, golpead a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y al que golpea se le abrirá. Finalmente quisiera recordar a la Virgen orante en el cenáculo, pidiendo el Espíritu Santo y obteniéndolo para los apóstoles, para que esos hombres débiles como nosotros, que habían fallado como nosotros, fueran revestidos con la fuerza de lo alto, fueran transformados y de ahí en más pudieran comprometerse totalmente, alegremente, heroicamente con la persona y la misión de Cristo y dar, la mayoría de ellos, dar toda su vida por el Señor. María es la gran orante, el gran modelo, el gran ejemplo de oración, y por eso ella también es la gran maestra y la gran educadora en la oración.
¿De qué manera nos educa María en la oración? De dos formas. Primero, ella nos atrae con su ejemplo. Toda persona cercana a la Virgen crece en su anhelo por orar, crece en su cercanía a Jesús, crece en su receptividad ante lo divino, crece en su capacidad de entrega. María nos educa, nos forma en la oración primero por el ejemplo de su vida, pero en segundo lugar porque María intercede por nosotros y nos obtiene gracias de oración. No podemos por nosotros mismos crecer en esto, debemos poner lo mejor de nuestra parte, pero en definitiva es la gracia del Señor la que en su momento, en la medida que Él quiera, cuando Él lo quiera y como quiera, nos hace crecer en esa vida de unión íntima a Jesús, en esa vida de unión creciente al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, y en ese arraigo de nuestra vida en el Padre Dios, en su corazón paternal, con una apertura total a sus planes y a sus designios. Vamos a ver, nos falta un pequeño paso, algunos elementos de cómo ir aprendiendo a orar con María. María, la gran orante, quiere hacernos crecer en la vida de oración. Ella nos mueve con su ejemplo, ella intercede para nosotros gracias de oración, pero también acá vale aquel principio: Madre, nada sin ti, nada sin nosotros. ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer nosotros para crecer en la vida de oración? Hago la comparación con el atletismo y mencionaría 3 actitudes. Primero, disciplina. Segundo, continuidad. Tercero, perseverancia. Así como el atleta, lo recordaba San Pablo, vive en disciplina, si no, no puede alcanzar ese alto nivel de aptitud o capacidad física, de modo semejante, el cristiano vive en disciplina si queremos tener un alto nivel de unión a Cristo, de unión a María. Esto supone un cierto orden diario de oración. El atleta tiene su cuota de ejercicios diarios y yo suelo preguntar a la gente cuál es su cuota de oración, cuál es su plan de oración. El atleta no corre un día para este lado, otro día para el otro y sin ninguna relación entre lo que está haciendo. Tiene un plan, tiene una estrategia, va creciendo en el esfuerzo, se va ejercitando, va agarrando más entrenamiento. Algo semejante ocurre en la vida de oración. Por eso, primer paso, establecer una cuota de oración diaria. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, lo que podamos. Pero proponernos un plan, sugeriría más, hacerlo por escrito y controlarlo de vez en cuando, por ejemplo, 1 vez por semana, 1 vez al mes. Sé de gente que también controla a diario su plan de oración. Tener un cierto orden diario, una cierta cuota de oración que yo trato de cumplir. En segundo lugar, el comienzo y el final del día son muy importantes. Al comenzar el día, ponerlo todo en manos del Señor, en manos de María. Al concluir el día, no terminarlo junto a la televisión y quedarme dormido, sino recogerme interiormente unos minutos, repasar el día ante Dios, ante ese Dios que voy a encontrar cara a cara el día de mi muerte, ante ese Dios que un día me va a juzgar, ante ese Dios a quien voy a tener que rendir cuentas de lo que he hecho en mi vida, de la administración, de lo que Él me ha encomendado. Una revisión por eso del día, sobre todo para percibir en primer lugar no lo que yo hice o dejé de hacer, sino para preguntarme primero, ¿qué hizo hoy Dios por mí? ¿Dónde percibí su providencia?
¿Dónde percibí la cercanía de Dios en mi vida? Y más concretamente, para descubrir día a día el amor que Dios me tiene. Si yo quiero crecer en el amor, no hay camino más seguro, no hay camino más importante que percibir primero el amor que Él me tiene. ¿Y cómo hago esto en la práctica? Revisando cada día, al final del día, las muestras del amor que Dios me tiene. Hemos visto que en definitiva, orar es la oración, en definitiva, es apertura, es sintonía con Dios, es entrega, es amor. Un cierto orden diario y un cierto orden mensual, hacer pausas. Son tantas las cosas que vivimos en un mes, es tan intenso el ritmo de vida actual, por algo tanta gente habla de estrés y de cosas por el estilo, que necesitamos tener momentos y tiempos de silencio y de interioridad y de tranquilidad. Y cuando alguien dice, no los tengo, no tengo ese tiempo, yo le preguntaría, ¿y cuánto tiempo usted mira televisión? ¿Y cuánto tiempo dedica a la actividad física? Quizá también es una gran ayuda el poder reunirse con otras personas, esto está surgiendo en la iglesia y por todas partes, en grupos de oración, donde uno se ayuda, donde uno se estimula, donde uno se acompaña en este camino, en esta disciplina, en esta vía de oración. María nos quiere llevar a al máximo nivel posible de oración, y esto significa al máximo grado de unión con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Padre Dios. Quisiera recordar aquí una oración compuesta también por el Padre José Kentenich, prisionero, cuando estaba prisionero en el campo de concentración de Dachau, cuando le pide a la Virgen, condúcenos a las supremas alturas del amor para que en la lucha te seamos fieles. Sin la oración, sin crecer en la vida de oración, vamos a decaer. Aunque querramos, no podremos. Nos va a faltar la fuerza de Dios, nos va a faltar la luz de Dios, nos va a faltar la victoriosidad de Dios. Y como habíamos visto anteriormente, en definitiva, hoy nuestra lucha no es, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, contra la carne y la sangre, sino en definitiva contra los poderes tenebrosos y oscuros de este mundo. Nuestra lucha es contra las fuerzas diabólicas y antidivinas. Y por lo tanto, en épocas así, si no estamos compenetrados del poder de Dios, de la fuerza de Él, no podemos vencer. El hombre no puede vencer por su fuerza, el hombre no puede superar por los puros principios éticos o morales las fuerzas antidiabólicas que están en acción. Por eso María nos quiere conducir, en la medida que Dios nos conceda la gracia, a las supremas alturas del amor, para que en la lucha seamos fieles. Estamos en medio de grandes luchas y nos esperan grandes luchas. Por eso María sale a ofrecernos la alianza de amor, sale a ofrecernos su corazón, sale a ofrecernos, a darnos todo lo que ella es, todo lo que ella tiene, porque en cierto sentido nos necesita para que seamos instrumentos en las manos de ella, para que seamos agentes a su servicio y podamos colaborar con ella para que venga a nosotros el reino del Padre.